nosotros ya. Despedite, te voy a comprar después, ¿eh? Sí, es poco no. No, después de un minuto. Después de 30 minutos vamos a poner acá. Para que no se vaya a parar. Estoy grabando. Estoy grabando. Después de 30 minutos acá. Estoy grabando. Llévales para allá, por favor. Ya te mandé el código y el enlace. Esto llévalo para allá.
Buenas noches, Omar. ¿Me escuchas, Omar? Buenas noches. Ok, buenas noches. Lamentablemente es un poco difícil con la conectividad. No podía ingresar, el internet está bajo, pero a pesar de eso ya he logrado ingresar y por lo tanto tenemos que aprovechar sobre todo tenemos que aprovechar la conectividad. Buenas noches, Maribel. Entonces, lamentablemente esto del internet no hay nada seguro para lo sincrónico, pero tenemos de que aprovechar. Si nos podemos sincronizar, hay que aprovecharlo a lo máximo, porque la conectividad de la sincronía no es tan fácil para todos, no es tan fácil. En ese sentido, si logramos conectarnos es importante. Buenas noches, Maribel. Ya, si logramos conectarnos es importante para no perder la conectividad. Ya, entonces, buenas noches, Sarita, buenas noches. Aprovechemos siempre la conectividad, ¿ok? Un poco difícil a veces con la conectividad, pero a pesar de ello, tenemos que aprovechar esta parte de la sincronización para poder escucharles, ustedes también me puedan escuchar. Y sí, siempre estamos grabando la clase para poder ayudarles a ustedes para que puedan reforzar los conocimientos. Entonces, en ese aspecto, mientras se pueda grabar, se está grabando todas las clases. Iniciamos hoy día, tenemos nuestra clase 17 de agosto, hoy día lunes, y vamos a compartirles, mostrándoles el Classroom. Acá en el Classroom nosotros tenemos lógicamente la participación de ustedes, donde se hacen presente, ¿ok? Es muy importante porque ustedes están revisando la parte asincrónica, que es la parte del Classroom, y la parte sincronizada, donde estamos conectados de manera directa. Y acá en el trabajo de clase, estimados estudiantes, ya yo con días de anticipación he preparado sus clases por medio de esta plataforma asincrónica, ¿no? Entonces, donde se visualiza el material, la tarea y la evaluación objetiva. Acá en el material ya está planificado. Hoy día vamos a entender y comprender sobre los navegadores y buscadores en el internet. Entonces, ahí vamos a poder visualizar con la ayuda de este PDF, y tenemos acá unos videos, ¿ok? Entonces, en cuanto a los buscadores y navegadores, ¿qué entendemos sobre buscadores y navegadores? Entonces, la pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿alguien de ustedes entiende qué es un buscador y qué es un navegador? ¿Alguien de ustedes sabe qué es un buscador o qué es un navegador? ¿Tienen una idea de qué es un buscador y qué es un navegador? Buenas noches. ¿El buscador puede ser algo más específico? ¿Cómo dices, Claudia? ¿Puede ser algo más específico como... Sí, buenas noches. Ajá, sí te escucho, Claudita. El buscador, ya que el buscador puede ser algo más específico que el navegador. Ya, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Tienes la idea? Que un buscador puede ser, por ejemplo, Google es un buscador, o Google Docs, creo, Google académico que usan los estudiantes. Claro, el Google en sí es un buscador, pero el Google Chrome es un navegador. Entonces ahí está la diferencia, ¿no? El Google es un buscador, pero el Google Chrome es un navegador. Y cuando hablamos de Google Chrome, nos estamos refiriendo al programa en sí. Pero si hablamos del buscador, no estamos hablando de una página web que te ayuda a visualizar de manera consecutiva el tema que tú estás buscando. Por ejemplo, si yo pongo el tema de psicología en la educación,
automáticamente Google va a buscar psicología en la educación automáticamente y todos los términos va a estar psicología en la educación. De todos esos términos yo voy a elegir el más adecuado, el que se aproxima más a mi tema que deseo buscar. Pero en sí el navegador, el Google Chrome, es un programa de tal manera que es como una especie de plataforma donde ingresa el Google, que es un buscador, y te ayuda como un asistente a hacer una búsqueda consecutiva de tus temas. Esa es la visión clara, esa es la diferencia entre un buscador y un navegador. ¿Ok? Entonces acá vamos a visualizar en este material que he preparado para ustedes los detalles sobre el buscador y el navegador. Entonces acá vamos a visualizar en este PDF sobre los buscadores y navegadores, ¿ok? En este material de buscadores y navegadores vamos a revisar lo más importante y lo más esencial, sobre todo sobre los buscadores y los navegadores, ¿ok? Entonces vamos a ver acá el concepto de navegador. ¿Qué es un navegador? Un navegador o explorador web, conocido en inglés como web browser, es un programa o software, ¿ok? Un navegador viene a ser un programa o software, por lo general gratuito, que nos permite visualizar páginas web a través del internet, además de acceder a otros recursos de información. Este navegador o programa nos ayuda a visualizar lógicamente de manera gratuita, ¿no? Que nos permite visualizar páginas web, ¿no? Páginas web, pero no solamente páginas web, sino diferentes temas que nosotros necesitamos investigar. ¿Cuáles son las características de los navegadores? Todos los navegadores incluyen la mayoría de las siguientes características: navegación por pestañas, bloqueadora de ventanas emergentes, soporte para motores de búsqueda, gestora de descargas, marcadores, corrector ortográfico y atajos de teclado para mantener la privacidad. Casi todos los navegadores ofrecen maneras sencillas de borrar cookies, cachés web, el historial, ¿no? Entonces, las características de los navegadores dice, todos los navegadores incluyen la mayoría de las siguientes características: navegación por pestañas, bloqueadora de ventanas emergentes, soporte para motores de búsqueda, gestora de descargas, marcadores, corrector ortográfico y atajos de teclado. Entonces, con respecto a los buscadores, ¿qué es un buscador? Cuando necesitamos de internet, normalmente buscamos información sobre un tema concreto y es difícil acceder a una página que la contenga. Simplemente pinchando vínculos como solución a este problema surgieron los buscadores. Un buscador, acá está, un buscador es una página web en la que se ofrece consultar una base de datos en la cual se relaciona direcciones de páginas web con su contenido. Un buscador, por ejemplo, si yo pongo la página web del Minedu, del Ministerio de Educación, automáticamente el Google, que es un buscador del Google Chrome, va a detectar automáticamente todo lo que se refiere al Minedu, ¿no? O lo que es me va a detectar el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, el buscador es una página web que automáticamente va a detectar el tema que estás buscando. Su uso facilita enormemente la obtención de un listado de páginas web que contienen información sobre el tema que nos interesa. Entonces, su búsqueda nos ayuda a encontrar la información que nosotros queremos encontrar. Existen varios tipos de buscadores en función del modo de construcción y acceso a la base de datos, pero todos ellos tienen en común que permite una consulta en la que el buscador se devuelve una lista de direcciones de páginas web relacionadas con el tema consultado. Entonces, el origen de los buscadores se remonta a abril de 1994, año en el que una pareja de universitarios norteamericanos, David File y Harry Yang, decidieron crear una página web en la que ofreciera un directorio de páginas interesantes clasificadas por temas, pensando siempre en las necesidades de la información que podían tener sus compañeros de estudios. Había nacido Yahoo. El éxito de esta página fue tan grande que una empresa decidió comprarla y convertirla en el portal que hoy conocemos. Además del buscador, hoy Yahoo ofrece muchos más servicios. Yahoo es un buscador en la cual nació de esta pareja lógicamente,
pues investigadores y decidieron crear una página web, ¿no? En beneficio de sus compañeros. Entonces así se formó esta historia de los buscadores. Y los tipos de buscadores. Los buscadores se pueden clasificar en 3 tipos, según la forma de obtener las direcciones que almacenan en su base de datos. Cada tipo de buscador tiene sus propias características. Conocerlas puede ayudarnos a decidir cuál utilizar en función de las necesidades de nuestra búsqueda. No obstante, hoy en día todos los buscadores tienen a ofrecer el mayor número de servicios posibles, con lo que sus ofertas de búsqueda se asemejan cada vez más, siendo difícil adivinar qué tipo de buscador estamos hablando. Hay una serie de buscadores, hay una serie de navegadores, pero lógicamente que hay los más conocidos de buscadores y los más conocidos de navegadores. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los más conocidos en buscadores y cuáles son los más conocidos y utilizables y útiles en navegadores. Muy bien, luego tenemos los motores de búsqueda. Temporalmente los motores de búsqueda son posteriores a los índices. El concepto es diferente. En este caso, el rastreo de la web lo hace un programa llamado araña o motor. ¿Ok? En este caso, este programa araña o motor, de ahí viene el nombre de tipo de buscador. Este programa va visitando las páginas, a la vez creando una base de datos en la que relaciona la dirección de la página con las 100 primeras palabras que aparecen en ella. Ellos son los motores de búsquedas. Como era de esperar, el acceso a esta base de datos se hace por palabras claves. La página del buscador me ofrece un espacio para que yo lo escriba las palabras relacionadas con el tema que me interesa, y como resultado me devuelve directamente un listado de páginas que contienen esas palabras clave. Por ejemplo, si utilizo un motor de búsqueda para localizar información sobre el Museo del Prado, simplemente tendré que escribir Museo del Prado en el espacio de la búsqueda y pinchar en el botón buscar. A continuación se me devolverá otra página en los resultados. Los metabuscadores son páginas web en las que nos ofrece una búsqueda sin que haya una base de datos propia, ¿no es cierto? Los metabuscadores son páginas web, también son páginas web en las que se nos ofrece una búsqueda sin que haya una base de datos propia, ¿no? Nos hace una búsqueda sin que haya una base de datos propia. Utilizan las bases de varios buscadores ajenos para ofrecernos los resultados. Un ejemplo de metabuscador es el Metacrawler, ¿no? El Metacrawler. Entonces, un metabuscador en este caso es el Metacrawler. Lo cierto es que dependiendo de las características que tengamos como referencia, se pueden establecer múltiples clasificaciones. Por esta razón vamos a contemplar los tipos de buscadores más conocidos y las características de cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos acá índices, funcionan mediante la corporación constante de nuevas páginas. Tenemos los robots o motores de búsqueda, emplean programas de araña. Los metabuscadores redirigen la pregunta que reciben a varios buscadores. Los directorios, caracterizados por clasificar los sitios de web en categorías y servicios. Tenemos acá los metabuscadores, tenemos la Red Clara. Red Clara, Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. Es una organización de derecho internacional sin fines de lucro cuya existencia legal data del 23 de diciembre del 2003, cuando fue reconocida como tal como la legislación de la República Oriental de Uruguay. Entonces, la visión de Red Clara es ser un sistema latinoamericano de colaboración mediante redes avanzadas de telecomunicaciones para la investigación, la innovación y la educación. Luego tenemos los navegadores. Los navegadores de Internet son el programa que permite acceder a la web. Entonces, si hablamos de navegadores, entiendan por favor, son los programas que nos permiten acceder a la web. Los buscadores son páginas web. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Desde su aparición en el año 91, los navegadores han evolucionado considerablemente a la vez que la propia web. Para muchos usuarios, decir navegador web es decir Internet Explorer de Microsoft, aunque durante muchos años este navegador ha sido el más utilizado con mucha diferencia. No era así al principio, ni probablemente será así en el futuro. ¿Cuáles son los navegadores más conocidos? ¿Ok? Los más conocidos son el Internet Explorer. Ojo, el Internet Explorer, tenemos el Mozilla, tenemos Opera,
tenemos el Netscape Navigator y el Safari. Esos son los más conocidos como navegadores. Tenemos Internet Explorer, tenemos Mozilla, tenemos Opera, tenemos el Netscape Navigator y el Safari, ¿ok? Esos son los más conocidos. Entonces, la decisión final recae sobre el internauta, que debe escoger aquel software que más le convenga o que le resulte más conocido o más cómodo navegar, ¿ok? Entonces, ¿quién decide en estos 4 o 5 navegadores? Es el internauta, es el usuario, ¿ok? Si para ti es más cómodo es utilizar el Opera o el Internet Explorer, el Mozilla, entonces tú decides qué navegador vas a utilizar, ¿ok? Entonces los navegadores son la base importante, es un programa, y dentro de ese programa están los buscadores, que son las páginas web, son como asistentes que te ayudan a buscar el tema que necesitas lograr investigar, lograr encontrar. El Internet Explorer. Microsoft presentó Internet Explorer en agosto del 95 basándose en una versión de Mosaic. Internet Explorer 1 no estaba incluido en Windows 95, pero ante el éxito de Netscape y la creciente popularidad de la web, Microsoft pisó el acelerador. Este navegador es el más popular en Windows. La característica más importante de este navegador es que viene integrado con el sistema operativo. Esto tiene unos efectos secundarios y positivos y negativos. Por ejemplo, el programa se carga rápidamente, ya que la mayoría del programa se carga en la memoria al iniciar Windows. No es posible destinarlo. Si queremos usar otro navegador, también tenemos que quedarnos con esto, ¿no? En este caso hay personas que necesitan o que simplemente prefieren el Internet Explorer. Entonces, bueno, eso depende del usuario, ¿no? En este caso, el Internet, en este caso se está hablando del navegador del Microsoft Explorer. El más difundido, dice, es el más difundido, todas las webs funcionan correctamente con él. Su privilegiada posición en el mercado durante años ha hecho que cualquier página web se compruebe siempre para su funcionamiento en Explorer, porque es el que se usa la mayor parte de los visitantes. Bueno, también lo ponen como privilegiado porque la mayoría lo utilizan en ese sentido, ¿no? Pero luego tenemos el Mozilla Firefox. Entonces, como pueden visualizar, y ustedes ya más con calma en el tiempo, en el espacio que tengan, van a poder revisar estos archivos y se van a dar cuenta que hay países que netamente deciden por tal navegador, ¿no? O tales sectores en el mundo deciden por tal navegador. Pero bueno, esa es la decisión que, de acuerdo a los proyectos, de acuerdo al trabajo que tienen, ellos deciden por tal navegador. Pero nosotros, lógicamente, utilizamos el Google Chrome, ¿no? Utilizamos el Google Chrome, como estábamos viendo, el Microsoft Explorer Edge, ¿no? Y nos hace fácil manejar, entonces lo podemos seguir utilizando, o de lo contrario sería bueno investigar otros navegadores. En ese aspecto sería cuestión de investigar. El Mozilla Firefox, Mozilla, era el apodo del navegador Netscape. Dentro de la misma empresa Netscape, en enero del 98, Netscape anunció que liberaba el código fuente de su navegador, y el proyector de continuar el desarrollo de este código recibió el nombre de Mozilla. Entonces, lo mejor, gran cantidad de extensiones y plugins son pequeños programas que amplían las funciones del navegador desarrollados por programadores independientes. Literalmente hay cientos y permiten tener un Firefox a medida, ¿no es cierto? Cumple sobradamente los estándares web. Entonces, multiplataforma, sirve para cualquier sistema operativo. Entonces, si se dan cuenta, cada navegador tiene sus bondades interesantes que los usuarios deciden por tales bondades. En ese aspecto ustedes tienen que revisar con calma este material y ver qué bondades tiene tal navegador, y de acuerdo a eso lo pueden elegir y lo pueden practicar. También tenemos el navegador Safari, ¿no? Hasta el 2003 el sistema operativo Mac de Apple no disponía de su propio navegador web, sino que incluía Netscape o Internet Explorer, pero en junio del 2003 Apple publicó Safari 1.0 para la Mac OS X. Safari utiliza el motor de renderizado WebKit, desarrollado por Apple a partir del motor de renderizado
KHTML del proyecto del software libre KDE. En el 2003, Apple publica nuevas versiones de Safari cada año en los últimos años en el mes de junio. Entre 2007 y 2012 se publicaron versiones de Safari para Windows, pero sin ningún éxito. Entonces, como pueden ver, estas versiones se paran actualizando, ¿no? El Safari para Mac y, bueno, tienen que ver también para qué sistema operativo lo van a usar, ¿no? Por ejemplo, en el Windows utilizamos el Google Chrome, utilizamos el Microsoft Explorer, utilizamos esos navegadores, Opera, ¿no es cierto? Porque nuestro Windows, nuestro sistema operativo lo necesita y lo acepta y se adapta para trabajar. Pero si hablamos del Safari, posiblemente no, porque es un sistema operativo para Mac, entonces yo tengo que tener una Mac para utilizar un Safari. Entonces también vean esas condiciones, de qué tipo se trata estos navegadores, si se adecúan a tal sistema operativo y de acuerdo a eso lo pueden ustedes también utilizar. Dice, carencia de muchas opciones de añadidos, carece de algunas de las opciones de personalización y Safari no es tan reconocido para los usuarios. Lógicamente, pues porque tiene un sistema operativo, lógicamente que el Safari se conecta para los sistemas operativos de la Mac OS, ¿no? Todo el mundo no tiene una Mac es cara, tanto laptop como PC, no baja de los 10,000 soles, entonces, ¿quién tiene una Mac? Muy pocos, generalmente los diseñadores que son especialistas en diseño, se compran una Mac, ¿no? Pero en ese caso no es tan conocida, pero sí lo conocen los que manejan pues la Mac. Pero, ¿y qué pasa con el navegador Opera? El Opera es un navegador que comenzó en el 94 como proyecto de investigación de Telenor, una compañía telefónica noruega, pero en el 95 desarrolla la compañía Opera Software, la primera versión de Opera 2.1. Se publicó en diciembre del 96 y desde entonces ha ido publicando versiones tanto para PCs como para dispositivos móviles, mire. Entonces, un Opera nosotros lo conocemos y muchas veces lo hemos utilizado porque se aplica en una PC de Windows y también para dispositivos móviles desde la versión Opera 15 de julio de 2013. Utiliza el motor de renderizado Blink. Se ha caracterizado siempre por ser un navegador ligero y rápido, tiene muy buen soporte de los estándares, fue el primer navegador en incorporar la navegación desde múltiples pestañas en una misma ventana y ofrece muchas opciones de personalización al usuario. Al principio era un navegador de pago, ahora tiene una versión gratuita con un banner de publicidad, entonces ¿quién no quiere utilizar un navegador gratis? ¿No es cierto? Pero acá lo mejor en velocidad, no recarga, buen manejo, cuenta con un cliente IRC para chat, posibilita la personalización de hojas, sistema de descarga, cliente de correo interno, lector de noticias, etc. Esas son las bondades del Opera, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el Google Chrome? El Google Chrome todo el mundo lo conoce, nosotros lo utilizamos, ¿no? Lógicamente porque se adapta para las PCs, para los celulares, con este sistema del Windows. Chrome es un navegador creado en el 2008 por Google a partir del WebKit. El motor de renderizado del navegador Safari, aunque desde la versión 28 del 2012 utiliza el motor Blink en vez de WebKit. La versión 1.0 se publicó en diciembre del 2008, su ritmo de desarrollo se aceleró en el 2009. En 2 versiones publicadas, 5 versiones publicadas en el 2010, 8 versiones en el 2011 y así, ¿no? En el 2012 parece haberse estabilizado en 8 versiones. ¿Cuál es lo mejor? ¿Cuál es lo mejor de este navegador muy conocido? Se puede decir en el mundo, pero muchos países, pero recuerden de que también muchos países en sectores del mundo no lo utilizan mucho el Google Chrome. De repente nosotros, los latinos sí, pero en otros países posiblemente no, utilicen más el Yahoo o utilicen otros, utilicen otros navegadores. Entonces, ¿cuáles son las bondades del Google Chrome? Es muy rápido y consume poca memoria, interfaz simple, minimalista, robusto y seguro, etc., ¿no? ¿Y cuál es lo peor? Posibles incompatibilidades, extensiones en crecimiento, etc., ¿no? ¿Te acuerdan que nosotros hemos visto también en la clase anterior, en las clases anteriores, la diferencia un poco entre el Google Chrome, ¿no? El Google Chrome y el Internet Explorer, el Explorer Edge, ¿no? Entonces, en conclusiones, la teoría, la ciencia nos dice que el Internet Explorer Edge es más ligero que el Google Chrome. Entonces, en ese sentido, hay que ver cuál navegador vamos a utilizar.
¿no? Entonces tenemos también los buscadores. Entre los buscadores más conocidos tenemos el Google, ¿ya? Tenemos el AltaWeb, tenemos el AltaVista, ¿ok? Entonces esos son los buscadores acá que tenemos. El Google fue desarrollado en 1998, es el motor de búsqueda. La frecuencia de su uso de los términos de búsqueda ha alcanzado un volumen que puede indicar más tendencias económicas. Dice el director creativo digital de Google, es Chris Wiggins, ¿no? Y luego tenemos el otro buscador, el AltaWeb. Dice, el nacimiento de AltaWeb se remonta en el 98, un año después del Google. Posee además un apartado de búsqueda avanzado, puede realizar consultas en 49 idiomas diferentes. Luego el otro buscador es el AltaVista. Fue lanzado en el 95, llegó a ocupar el primer lugar como índice de búsqueda. Lógicamente fue un buscador en inglés y español, propiedad de la empresa Overture, ¿no? Service. Entonces, buscadores por categoría. Estos de acá son buscadores por palabra clave o motores de búsqueda. Entonces, buscadores por palabra clave o motores de búsqueda, tenemos el Google, tenemos el AltaWeb y el AltaVista. Buscadores por categoría, índice de búsqueda. En el índice de búsqueda tenemos el Yahoo, tenemos el Lycos. Entonces tenemos acá dos, ¿no? El Yahoo fue fundada en el 94 por los dos estudiantes que se nombró el único lugar donde alguien ha de ir para encontrar cualquier cosa de búsqueda, ¿no? El Lycos surgió en el año 94 también. La comunidad online es hoy el paradigma de más rápido crecimiento en la red. Luego tenemos los buscadores específicos. ¿Ya? Entre los buscadores específicos tenemos el Amazon, fundada en el año 94, lanzada en el 95, ¿ok? Entonces fue una de las primeras grandes compañías de vender bienes a través del internet, el Amazon, ¿ok? Entonces el Amazon es conocido como en lo que es dice, fue una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través del internet, ¿ok? Entonces se encargaba de esto, lo que es las ventas, ¿no? Presenta la opción de Discover en pruebas que, basándose en las búsquedas que hemos realizado, nos va proponiendo sitios de temática ajustados a las mismas. Ventajas y desventajas de los buscadores. Entonces acá ustedes tienen que ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Cuando hablamos de los buscadores, ya nombramos, tenemos los más conocidos, el Google, el AltaVista, el AltaWeb, tenemos el Yahoo, tenemos el Lycos y el Amazon. Esos son los famosos buscadores a nivel del mundo, que todo el mundo lo maneja, lo escucha y tiene idea de estos buscadores, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? El Google tiene buscadores para archivos específicos, por ejemplo, imágenes y noticias. ¿Cuál es la desventaja? Recolecta cookies y otros datos personales constantemente, violando la privacidad de los usuarios. El AltaVista posee sistemas de tutoría bastante completas y el sistema por el cual se pueden acotar las búsquedas es completo. Pero ¿cuál es su desventaja? No posee una división por temas, no tiene un control de vocabulario. El AltaWeb posee una base de datos más vasta y rápida de la web. ¿Cuál es su desventaja? Su web está en inglés. Imagínense, el Yahoo posee un índice temático. ¿Cuál es la desventaja? No tiene un control de vocabulario. El Lycos posee un sistema de tutoría muy completo, permite búsquedas complejas, pero ¿qué es lo que pasa? La desventaja es, en el Lycos, el resultado final obtenido de las búsquedas utiliza como descripción las primeras líneas de la página. Entonces, luego vemos acá los metabuscadores, ¿no? En los metabuscadores tenemos acá el 9 Quick, es el motor de búsqueda de mayor privacidad en el mundo. Se centra en proporcionar excelentes resultados de búsqueda con la mayor privacidad. Luego tenemos, bueno, sus características principales son sin registro de las direcciones de IP, sin cookies, sin recolección de datos, sin datos personales compartidos, ofrece conexiones seguras, etcétera, ¿no? Y luego tenemos acá luego tenemos el web crawler, ¿no? También es un metabuscador. El web crawler es un metabuscador que combina la búsqueda del top de Google, Yahoo, Bing, ¿ok? Entonces, y otros motores de búsqueda.
Es un NetCrawler, es un motor de búsqueda, de un metabuscador que combina estos, dice acá, es un metabuscador que combina las búsquedas de Top Google, Yahoo, etcétera, ¿no? Es como que combina los buscadores al mismo tiempo. Pero bueno, sus características, la publicidad exhibida, dice la publicidad exhibida da lugar a las áreas separadas en la página. Recientemente se ha colocado un nuevo motor de metabúsqueda. Actualmente genera resultados de Google, Yahoo Search, etc. Opción de búsqueda de imágenes, audio, video, noticias, etc. Y luego el metabuscador. El otro metabuscador, estábamos hablando de metabuscadores, el web crawler y el Copernic, ¿no? El Copernic también es otro metabuscador. Se dedica a proporcionar a sus clientes la más innovadora tecnología de la búsqueda y optimizar su utilización de equipo mediante el aumento de la productividad. Se encarga de eso. Es como si tuvieran bondades específicas, ¿no? Características: es posiblemente el mejor metabuscador. Hay versiones gratuitas, permite especificar el número máximo de aciertos. Una ventaja importante es la que los resultados de cada búsqueda quedan guardados, se puede integrar con el Internet Explorer. Entonces el Copernic supuestamente es uno de los mejores, pero bueno, es cuestión de cómo el empresario, cómo el usuario lo quiere manejar, ¿no? Por ejemplo, si quiere para ventas, si quiere para tales tipos de negocios, para tales utilidades, tienen que ver qué navegador, qué buscador, qué metabuscador los va a convenir. Y el GP acá es un metabuscador que utiliza inteligencia artificial para agrupar las páginas organizadas como un árbol jerárquico. A su vez, las ramas son desplegables, lo cual permite ir profundizando los resultados seleccionados en forma natural. ¿Y cuáles son sus características? Destacada por categorizar los resultados, ofrece una barra de búsqueda, los algoritmos, interfaz, busca en los principales buscadores de noticias, etcétera. ¿Ok? Entonces, en conclusiones, acá tenemos una pequeña conclusión. Los navegadores son un programa que permiten ver la información que contiene una página web. Acá ya se encuentra, dice, está alojado en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local. Su función es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también puede estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario a través del Internet y que tenga los resultados necesarios para la transmisión de documentos. Muchas de las páginas que circulan por la red tienen un interés escaso por la poca cantidad de información que proporciona, la poca válida de la misma, o porque únicamente remite a otras páginas, y contribuyen con su número a dificultar la navegación. Como hemos visto, los grandes centros de búsqueda no permiten deslindar el grano de la Los grandes centros de búsqueda no permiten deslindar el grano de la paja, y los directorios especializados no son exhaustivos. ¿Ok? Entonces acá hemos explicado acerca de los navegadores, buscadores, los buscadores, ventajas y desventajas, los metabuscadores, etc. Entonces esto ustedes lo van a revisar con calma, pero ya tienen una idea de lo que es un navegador, un buscador, y también tenemos cuáles son los más importantes o los más conocidos. ¿Ok? Luego visualizamos la tarea. Cuando nos vamos acá a la hoja de tareas, visualizamos lógicamente la hoja de tareas que está programado. Entonces visualizamos acá la hoja de tareas, y parece que estuviera el internet un poco lento todavía. Bueno, ya, entonces la tarea de la clase 17 de agosto 2020. Escribir de manera concreta los navegadores y buscadores más importantes para usted. Entonces, sobre los navegadores que hemos estudiado y hemos explicado, para usted de repente los más importantes es el Chrome, es el Internet Explorer, o el buscador, qué sé yo, o el Google, o de repente el Yahoo, etcétera, ¿no? Entonces ustedes
Identifiquen esos navegadores y buscadores más importantes y de repente una breve descripción, ¿no? Es importante. Una breve descripción sobre esos navegadores y buscadores. Y luego tenemos lógicamente, en el trabajo de clase que he realizado, tenemos lógicamente la prueba objetiva, ¿no? Esta prueba objetiva solamente es un refuerzo, ¿ya? Cuando les dicen prueba, muchos de los estudiantes se asustan. No se asusten. Entonces, prueba objetiva solamente es como un refuerzo de lo que ustedes han repasado dentro del tema, dentro del material, ¿ya? Puede ser que la prueba objetiva esté referente al video que se ha visto, o puede ser que esté referente al tema que se ha repasado. Entonces, en ese sentido, todo está dentro de la clase. No hay nada fuera de la clase. Cuando hablamos de la clase y evaluación objetiva de la clase, significa que las preguntas salen del tema de la clase, ¿ok? Yo no puedo lanzar preguntas de lo que no he hablado, de lo que no he tratado. No se puede lanzar preguntas de lo que no he plasmado en el claro a mi estudiante. Entonces, la evaluación significa la manera de encontrar resultados del estudiante, de lo que logró entender en el tema, de lo que logró repasar en el tema, ya sea del video, ya sea del PDF, o ya sea de lo que explicó la Miss de manera verbal. ¿Ok? Esa es la evaluación. Entonces, cuando abrimos acá esta pruebita objetiva, visualizamos acá que la Miss lo ha preparado. El internet está un poco lento. De todas maneras, vamos a volver a abrirlo. Entonces, esta pruebita se presenta así, ¿no? Si se presenta así y les hace fácil de llenar, ya lo llenan, ¿no? Ponen su nombre, su apellido, etc. Si se presenta de otra forma, como la clase pasada, se van al lapicito en la parte inferior derecha, hacen clic en el lapicito y abren su pruebita para desarrollar. Pero bueno, acá en este caso ya está lista para resolver. Ponen su nombre, su apellido. ¿Qué es un navegador? Es un programa gratuito, es una página web. Entonces, ustedes no me contesten ahorita, porque eso es personal, esta pruebita es personal. ¿Qué es un navegador? Es un programa gratuito, es una página web, ustedes saben. ¿Qué es un buscador? Es un programa gratuito, es una página web. Marca los que son navegadores. El Google Chrome, el Google, marca los que son buscadores. Así de fácil y así de sencillo. 5. Es el motor de búsqueda de mayor privacidad en el mundo. Corresponde a navegadores, metabuscadores. Ustedes ya son muy inteligentes, han estado muy atentos a la clase y por eso les felicito. Todos están sacando 20 porque paran atentos a la clase y no están pensando en otra cosa o en otro tema. Entonces es importante que estén concentrados en sus clases. Debido a eso responden su formulario, responden cualquier duda, cualquier pregunta que la Miss los puede hacer, o también ustedes pueden hacer alguna preguntita que no esté claro. Así de fácil, chicos, chicas. Entonces entramos acá al material. Y en el material de clase tenemos un reforzamiento, un video que es un navegador y diferencias entre un navegador y un buscador. Empezamos acá, visualizamos acá, ¿qué es un navegador? Entonces esperemos que cargue. El navegador es el programa más importante de tu ordenador. Aunque haya mucha gente que no sepa qué es un navegador o cuál está utilizando. Déjame que te lo explique contándote primero lo que no es un navegador. Un navegador es distinto a un Windows o un Mac, que son sistemas que te permiten manejar archivos y programas. Y también es distinto de un buscador, que es una página web que sirve para hacer búsquedas en la red. Un navegador es un programa de tu ordenador que te permite visitar páginas web. Puedes abrir un navegador haciendo clic en su icono. Una vez abierto, escribe la dirección de la página web que quieres visitar y el navegador te la mostrará. El navegador es el software más importante de tu ordenador porque es necesario para visualizar cualquier página web. Un navegador rápido te ayudará a ahorrar tiempo en cada página web que abras. Instalar un nuevo navegador es gratis y lleva unos minutos. Solo tienes que decidir qué navegador te gusta más.
¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, este es acerca de una explicación sobre un navegador, ¿no? Y hay navegadores los más conocidos que se visualizó en las imágenes. Pero al mismo tiempo vamos a ver las diferencias, ¿ok? Las diferencias. En esta primera unidad vamos a hablar de la diferencia entre navegadores y buscadores. Es típico en los iniciados en competencias digitales tener la dificultad de comprender la diferencia entre ambos. Para ello, vamos a hablar un poco de sus antecedentes. ¿Qué es Internet? Internet es la red mundial de ordenadores interconectados entre sí. La forma de trabajo es de cliente-servidor, o sea, nosotros como cliente queremos acceder a un archivo que normalmente está en un servidor, y para ello necesitaremos introducir una dirección electrónica que nos permita acceder. ¿Qué podemos hacer en Internet? Pues podemos buscar información, podemos comunicarnos con otros, publicar información, compartir archivos y realizar otras acciones como jugar, etc. Vamos a ver las diferencias entre navegador y buscador. Como decíamos, una de las primeras funciones es localizar información. ¿Vale? Bien, pues un navegador es un programa que nos facilita poder ver información en Internet. Es decir, para acceder a esa información, el navegador necesita conocer la dirección de la página web. En versiones anteriores, el navegador exigía, al poner la dirección, que fuera exactamente, pues si no, aparece un mensaje indicando dirección o sitio web no encontrado. Bien, ahora las nuevas versiones llevan instalada en la misma barra de dirección poder insertar directamente esa dirección o un buscador asociado. Un buscador o motor de búsqueda es un sitio web que nos permite realizar consultas para localizar la dirección de páginas web. Es decir, Internet dispone de una gran cantidad de información cuya dirección desconocemos. Para eso están los buscadores, que son los que nos facilitan conocer esa información de direcciones. Pero el que finalmente accede a que podamos ver esa información es el navegador. Entonces, la principal diferencia es que un buscador localiza otras páginas web, pero el programa que nos permite acceder es el navegador. Los navegadores más famosos son Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera y Safari. Bien, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante a la hora de hablar de los navegadores. Cada dispositivo, ya sea un ordenador, ya sea un smartphone, ya sea una Smart TV, ya sea una tablet, etcétera, trabaja con su propio sistema operativo. Por eso tenemos que tener en cuenta esta relación, que es muy importante. Bien, los sistemas operativos más conocidos, más importantes, son Microsoft Windows, el sistema Mac de Apple y Linux, que es libre. Y como veis en esta tabla, hemos relacionado el navegador que lleva asociado normalmente cada sistema operativo. Por ejemplo, Windows lleva Microsoft Edge o Internet Explorer. Mac de Apple lleva el navegador Safari y Linux lleva Mozilla Firefox. Aunque por defecto ese es el que llevan, nosotros podríamos instalar en cualquiera de estos sistemas operativos tanto el Google Chrome como el Mozilla Firefox como el Opera. Bien, una vez que ya sabemos esa relación entre sistema operativo y navegador, ahora vamos a ver un poco los buscadores más usados. Los buscadores más usados son Google, Bing y Yahoo.
hay cientos de buscadores, pero estos son los más utilizados. Es importante tener en cuenta que algunos navegadores utilizan su propio buscador. Por ejemplo, si accedemos a Microsoft Edge, el buscador que lleva por defecto es Bing. Y si accedemos a Google Chrome, el que lleva por defecto es Google. Vamos a realizar una búsqueda con Microsoft Edge. Vamos a verla. Accedemos. Y el ejemplo, por ejemplo, vamos a buscar una entidad bancaria. Y vamos a poner el nombre mal adrede. Bien, si yo pongo Caixa y quiero buscar la Caixa, por defecto, antiguamente me hubiera dicho página web no encontrada, porque no había puesto la dirección correcta. Pero ahora, en la barra de dirección, como decíamos, lleva incluido el buscador. Y él me ha buscado las opciones parecidas a las que yo estoy indicándole. Si yo hubiese puesto directamente esta dirección, habríamos accedido directamente. Bien, pues igual ocurre con si trabajamos con Google Chrome. Por defecto nos aparece el buscador de Google. Bien, pues hasta aquí un pequeño ejemplo de la relación entre sistema operativo, navegador y buscador. Ya, entonces como podemos ver, acá está también bastante claro lo que es un navegador y un buscador, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de navegadores, ¿qué nos dice acá, no? ¿Qué es un navegador? Es el programa que nos facilita poder ver información en Internet. Para acceder a esa información necesita conocer la dirección de la página web. Entonces, lógicamente, buscador o motor de búsqueda es un sitio web que nos permite realizar consultas para localizar la dirección de las páginas web, ¿no? Entonces el buscador o motor de búsqueda, bueno, acá lo consideran buscador o motor de búsqueda, que da a entender que es lo mismo, es un sitio web que nos permite realizar consultas para localizar las direcciones de la página web. En este caso, el navegador no es un sitio web, el navegador es un programa que nos facilita poder ver la información de Internet. Para acceder a esa información necesita conocer la dirección de la página web, pero para ello se necesita un motor de búsqueda que es un buscador, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego vemos acá que podamos ver información es el navegador. Luego dice diferencias. Un buscador localiza otras webs, pero el programa que nos permite acceder es el navegador, ¿ok? Entonces acá está bien claro la diferencia. Un buscador localiza otras webs. Eso hace el buscador, localiza las webs, ¿no? Localiza las webs, lógicamente, pero el programa que nos permite acceder es el navegador. Entonces, como base está el navegador, y dentro del navegador se puede decir que está el buscador, y es una página web que nos ayuda a localizar las webs, ¿no? En este caso, de preferencia, las webs. Entonces, la principal diferencia, los navegadores más famosos son Google Chrome. Y acá están los navegadores más famosos. Tenemos el Google Chrome, con este símbolo de anaranjado, amarillo y verde. Tenemos el Microsoft Edge, Internet Explorer, ¿no es cierto? Entonces antes era una E, ahora ya es como una C celeste, que lo hemos visto en las clases anteriores. Y luego tenemos el navegador, el Mozilla, ¿no? Tenemos el Mozilla, tenemos Opera y el Safari. Pero acá hay algo importante, ¿no? Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante a la hora de hablar de los navegadores, ya sea una Smart TV, los sistemas operativos. Acá, este punto es importante. Cuando hablamos de los navegadores más importantes, que hablamos ya del Google Chrome, del Microsoft Edge, del Mozilla Firefox y de Opera y Safari, ¿qué es lo importante acá? ¿En qué sistema operativo van a estar conectados? ¿En qué sistema operativo yo puedo utilizar este tipo de navegadores? Esto es lo importante, ¿no? Entonces, si hablamos de Windows, vamos a poder utilizar o instalar el Microsoft Edge del Internet Explorer de Microsoft. Pero fíjense,
por tener nuestro Windows también podemos instalar el Google Chrome, y por tener nuestro Windows también podemos instalar el Mozilla, el Firefox. Este Mozilla Firefox también podemos instalarlo, y también podemos instalar el Opera, a diferencia de este Safari. Este Safari, este navegador Safari, siempre se va a instalar acá en la Mac, ¿ok? En la Mac de Apple, ahí se va a instalar, pero el Mozilla Firefox se va a instalar acá. A ver, acá creo que me equivoqué en explicar, pero el Mozilla Firefox se va a instalar netamente en el Linux, ¿ok? Para Linux. Entonces cada navegador tiene su sistema operativo. El Linux directamente con el Mozilla, acá la Mac directamente con el Safari, Windows de preferencia el Microsoft Edge, pero también podemos instalar el Google Chrome y el Opera, ya el Microsoft Edge, el Google Chrome y el Opera. Entonces eso que quede clarito, porque es importante que diferencien estos puntos. Más conocidos, más importantes. Hemos relacionado el navegador que lleva asociado normalmente cada sistema operativo. Por ejemplo, Windows lleva Microsoft Edge o Internet Explorer. Mac de Apple lleva el navegador Safari, y Linux lleva Mozilla Firefox. Aunque por defecto ese es el que llevan, nosotros podríamos instalar en cualquiera de estos sistemas operativos tanto el Google Chrome como el Mozilla Firefox como el Opera. Ya, entonces también acá entonces no me he equivocado en explicar. En el Windows podemos instalar el Chrome, el Google Chrome, el Microsoft Edge, el Mozilla Firefox y el Opera, ¿no? Entonces estos 4 navegadores lo podemos instalar en nuestro Windows, ¿ok? A diferencia de la Mac, que es para Safari, y el Linux, que es netamente para Mozilla. Entonces esa parte es bien importante. Podríamos instalar en cualquiera de estos sistemas operativos tanto el Google Chrome como el Mozilla Firefox como el Opera. Bien, una vez que ya sabemos esa relación entre sistema operativo y navegador, ahora vamos a ver un poco los buscadores más usados. Los buscadores más usados son Google, Bing y Yahoo. Hay cientos de buscadores, pero estos son los más utilizados. Es importante tener en cuenta que algunos navegadores utilizan su propio buscador. Por ejemplo, si accedemos a Microsoft Edge, el buscador que lleva por defecto es Bing. Y si accedemos a Google Chrome, el que lleva por defecto es Google. Vamos a realizar una búsqueda. Ya, entonces esto es importante, ¿ok? Este punto también es importante. Si hablamos de buscadores, tenemos 3 buscadores muy conocidos en el mundo, ¿no? Tenemos el Google, tenemos el Bing y tenemos el Yahoo. Son buscadores. Ya explicamos que los buscadores son páginas web, ¿ok? Entonces, dice acá, cuando hablamos de los buscadores, algunos navegadores utilizan su propio buscador por defecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Google Chrome? El Google Chrome por defecto ya automáticamente sale como buscador, sale el Google. Y cuando hablamos del navegador de Microsoft Edge, por defecto va a aparecer el Bing, buscando la información. Entonces, cuando ustedes instalen este Microsoft Edge, por defecto va a aparecer el Bing buscando la información. Y cuando nosotros utilizamos el Google Chrome, ¿qué pasa? Por defecto aparece el Google, que es un buscador, pero no es un navegador. Entonces ahí está la diferencia. Por defecto aparece, lógicamente, porque está programado de esa manera, pero este es un buscador y este es un navegador. Esto es un buscador y esto es un navegador. Entonces, el buscador que lleva por defecto es Bing. Y si accedemos a Google Chrome, el que lleva por defecto es Google. Vamos a realizar una búsqueda con Microsoft Edge. Vamos a verla. Accedemos. Y el ejemplo, por ejemplo, vamos a buscar una entidad bancaria. Y vamos a poner el nombre mal adrede. Bien, si yo pongo Caixa y quiero buscar la Caixa, por defecto, antiguamente me hubiera dicho página web no encontrada, porque no me ha puesto la dirección correcta. Pero ahora, en la barra de dirección, como decíamos, lleva incluido el buscador. Y él me ha buscado las opciones
parecidas a las que yo estoy indicándole. Si yo hubiese puesto directamente esta dirección, habríamos accedido directamente. Bien, pues igual ocurre con si trabajamos con Google Chrome. Por defecto nos aparece el buscador de Google. Bien, pues hasta aquí. Ya, entonces se pueden dar cuenta, cuando abre el Google Chrome, automáticamente, cuando abre el navegador Google Chrome, automáticamente aparece este buscador que se llama Google. Pero ¿qué pasa cuando abre primero el navegador Explorer? ¿Qué pasa cuando abre primero el navegador Explorer? Miren, cuando abre primero el navegador Explorer, lo que va a pasar es automáticamente por defecto, cuando está buscando la página web o pone el nombre de Caixa para poder buscar, miren acá lo que sale. En la parte, no sé si logran ver, visualizar, pero en la parte superior izquierda dice dice acá la Caixa Bing. Bing significa, por defecto aparece Bing porque es el Internet Explorer. Entonces Bing es una web que se encarga de buscar las webs, en este caso la información, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando abre Google Chrome? Cuando abre Google Chrome, cambia el asunto, automáticamente aparece el buscador de Google, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Creo que la diferencia está muy clara, lo que es un navegador y es un buscador. ¿Ok? Y de esa manera hemos podido visualizar este tema. Y no sé si los puedo compartir el enlace de la prueba objetiva, o de lo contrario, si no logran abrirlo, ya sí o sí tienen que entrar a su Classroom, por favor, para que puedan resolver. Le voy a poner en el chat, ¿ya? Le voy a poner en el chat, no sé si lo pueden abrir y resolver la pruebita objetiva. Sí, claro que sí. Las clases grabadas siempre se les está compartiendo en el WhatsApp para que puedan visualizarlo. ¿Ok? Entonces, eso se está tratando de hacer. Si no me equivoco, la clase del viernes creo que no le pude subir estaba demasiado ocupada. Pero gracias por hacerme acordar, Sarita. Y esta clase se está grabando y voy a ver si de una vez hoy día mismo lo subo, la clase del viernes y la clase de hoy, ¿ok? No sé si ustedes logran abrir el formulario Google, perdón, sí, el formulario de, sí, claro, el formulario de Google. Si no logran abrirlo, ya con calma ingresan a su, ¿sí, ¿se logró? ¿Se logró abrir el formulario? Si no se logró abrir el formulario, ya ustedes, como están entrando a su clase de Classroom, como quieren revisar su tarea o hacer su tarea o revisar los archivos con calma, resuelven por favor, aunque el formulario de la pruebita objetiva es por cada clase. Entonces lo ideal es de que entren por favor a Classroom, desarrollen su prueba objetiva, porque la prueba objetiva es del día, ok, es de cada clase, es del día. Entonces en ese aspecto resuelvan su pruebita y ya con calma también pueden ver sus tareas y sus archivos. Entonces es importante aclarar eso. Ya, la pregunta es, ¿lograron abrir el formulario? No sé si lograron abrir el formulario. ¿Me escuchan? ¿Lograron abrir el formulario? No, entonces si no se logra abrir, lógicamente ingresan al Classroom, ¿ya? Ingresan al Classroom y resuelven ahí el formulario. A veces me permite como compartir, porque la vez pasada se abrió, ahora veo que no me permite compartir, pero bueno, lo que sí deseo es de que sí o sí tienen que entrar
tienen que entrar a tienen que entrar por favor a su Classroom para poder resolver todo lo que se les pide en el Classroom. Les voy a compartir, a ver, este enlace, a ver, traten de abrirlo. Sí, si no logran abrir en este enlace que les estoy compartiendo, ya lo resuelvan por el Classroom, ¿ok? Pero la idea es que cada pruebita desarrollen en cada clase, ¿ya? Con respecto a las tareas, tienen un poco más de tiempo. Generalmente las pruebitas son lo que se explica, ¿ya? Generalmente las pruebitas son lo que se explica, lo que se está hablando en el tema de la clase, etcétera. Es una prueba sencilla, objetiva. La tarea demora un poco más, eso ya con calma lo presentan los domingos. Los domingos tienen hasta domingo en la noche para enviar sus tareas. Lógicamente lo envían a mi correo institucional, ¿ok? Si necesitan mi correo institucional, me avisan. Yo ya les compartí la vez pasada, pero si necesitan me avisan, ¿ok? No hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algo que no esté claro? Ya, entonces si logran abrir el formulario y llenar las preguntas, háganlo de una vez, no pierdan tiempo. Si no les permite, entonces ya con calma, no bien termina la clase, entran al Classroom y hacen todo lo que tienen que hacer, ustedes ya saben. Oscar dice, sí, Miss, ¿todo bien? Ok, ¿no hay alguna pregunta? No hay, todo está claro, no hay dudas. ¿Sí? ¿Todo está claro? Oscar dice que sí. Maribel, Claudia, Sara, Alex, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? No logro entrar, profesora. Ah, ya. Entonces, Al 17 de hoy día, ¿no? ajá. Ya, entonces si todo está claro, ya cerramos la clase de hoy y voy a tratar de hacer el proceso de la renderización para poder subirle al YouTube para que lo puedan ver. Sí, muy bien, Claudia, muy bien. Y felicitarles a cada uno de ustedes, estudiantes, por su esfuerzo y compromiso que ponen en cada clase. Siempre están pendientes de sus clases, siempre están atentos a sus clases y la verdad eso se felicita. Han hecho todo el esfuerzo de conectarse, de entrar al Classroom, de abrir sus correos institucionales y todo eso depende de ustedes, que se esfuerzan y si tienen alguna duda también están preguntando, ¿no? Entonces ese es el compromiso que tienen ustedes frente a cada curso, frente a cada clase y eso se felicita, eso se valora. No se olviden por favor de saludar en el Classroom sus participaciones, ¿ok? Entonces es importante las dos vías, la parte asincrónica y la parte sincronizada, ¿ok? No se olviden por favor de saludar en el Classroom. Entonces, nos estamos despidiendo ya. Un abrazo a cada uno de ustedes y nos estamos conectando el día de mañana. Nos estamos conectando para los que tienen el curso de video marketing. Mañana 18 de agosto estamos iniciando el curso de video marketing y si algunos están de ustedes en el curso, por favor hagan todo lo posible de instalar esa aplicación que es el programa para poder trabajar. El curso de video marketing no es nada complicado. Traten de instalarlo, el programa en sus computadoras para que mañana también mañana que iniciamos se va a dar lógicamente las indicaciones básicas y poco a poco vamos a ir avanzando con este programa. Ok, ya muy bien Sarita, contigo hasta el miércoles. Y me parece con algunos de mis estudiantes que están acá, nos vamos a ver el día de mañana. ¿Ok? Un abrazote, cuídense mucho, hagan sus tareitas, repasen y aprendan bastante. ¿Ok? Esfuércense un poco más para poder aprender. Nos estamos viendo.